Yo hoy voy a compartir, primero voy a empezar con lo que dijo Néstor. Si alguien quiere ir diciendo algo, no tengo ningún problema, pero quiero que me aclaren cuáles son las dificultades que van encontrando. ¿Entienden lo que planteo? Es muy importante que me lo digan, porque si no, no puedo saber. ¿Está? A ver, voy a compartir lo que hizo Néstor, lo tengo por acá. Díganme cuando lo ven. Sí, ahí se ve, profe. Acá se ve. Muy bien. Bueno, el primer problema que hizo Néstor, a ver, que es este, ¿no? El del plano este, el del terraplén. Muy bien. ¿Qué es lo que uno busca cuando hace, o sea, qué es lo que busca en este problema? O sea, ¿cuál es el problema acá? Esa es la primera pregunta que hago. Por ejemplo, ¿él qué hizo? Él puso acá dinámica sin rozamiento, así el título de lo que yo había puesto, muy bien. Y acá puso todas estas fórmulas acá, puso todo esto acá suelto y ahí terminó. ¿Qué buscó acá? A ver. Yo planteo el problema. ¿Y qué es el planteo del problema? Es desarrollar todos los... ¿cómo explico? A ver, desarrollar la característica del cuerpo con todo lo que implica para poder resolverlo. Eso suena al premio Montgomery Burns. ¿Sabés qué es el premio Montgomery Burns? Cuando Homero está estéril, le dicen, por logro destacado en el campo de la excelencia, le van a dar el premio. Profe. A ver, Profe. también. Dale. Sí, para mí igual primero le faltaría las coordenadas, que era una de las preguntas en todos los ejercicios. Y plantear, o sea, por ejemplo, me faltan los ejes cartesianos. Mira, por lo que estoy viendo, él puso ejes arriba del cuadrado ese que supongo que debe ser un bloque. Sí. ¿No? Para mí. Igual ahí él lo está marcando el eje. Pero más allá de eso, acá acumuló un montón de fórmulas, todas sueltas. Claro, no detalló cada una. O sea, pero más allá de en eso, base... no sabe lo que está buscando. ¿Qué está buscando acá? De todo esto que puso acá. Sí, entiendo lo que dice, profe. Usted dice, hizo todo una resolución. Me parece que lo que está haciendo, porque yo ya lo conozco a esta resolución así, cómo uno lo resolvía, cómo a nosotros nos enseñaron a resolverlo así. Hizo todo un planteo que no lo pudo terminar porque obviamente no tiene el ángulo, pero en realidad no dice nada. Es como que hay un montón de cosas, pero no dice nada. Y eso es lo que me parece que nos está dejando como enseñanza esto. No puede llenar una hoja con fórmulas así y en realidad ni sabe lo que está haciendo. Ninguna de estas cosas sueltas son mentiras. Todas son verdaderas. Pero hace a una mentira que es que diga algo sobre esta cosa. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está diciendo esto? Cuando a mí me dan un problema implica, en primera instancia, saber lo que tengo que hacer de ese problema. Identificar las cosas. Lo primero que tengo que identificar es qué me interesa de este problema. A ver si se entiende esto. Acá, ¿qué es lo que interesa de este problema? Obtener la distancia, creo que era. No tengo... acá está. No importa lo que dice el... A ver, olvídense que no está esa lista. A ver, si yo te digo... A mí me interesa, yo les dije que hagan algo, que no le den bolilla a esa lista, porque eso tiene que ver con D'Alembert. Acá no lo van a hacer por D'Alembert. Eso es una guía para usar la técnica de D'Alembert. ¿Pero para qué? Acá estamos... No importa cuál es la técnica. Yo lo que planteo acá, si yo le hablé de la evolución dinámica del movimiento y les dije, lo central era buscar las aceleraciones de los movimientos de los cuerpos que me interesan, los cuerpos que tienen interés. Acá, de todo este dibujo, ¿cuál sería el cuerpo que tiene interés?
La masa, el bloque, cuadrado. el bloque que está allá. El bloque que está acá arriba, porque lo otro actúa de vínculo. Entonces tengo que diferenciar el cuerpo que me interesa, que tiene interés, del que no lo tiene. Lo primero que tengo que hacer. ¿Entienden lo que estoy planteando? Sí. Entonces, lo primero que tengo que identificar es que a mí me interesa este coso que se mueve acá arriba. Primer punto. Ahora, si tengo que dar la evolución de una magnitud física, la evolución de cómo esto se va a mover, ¿sí? Si esto, como está acá, tengo que aclarar cómo se va a mover esto. Porque si no, no puedo saber. Entonces tengo que aclarar, bueno, esto lo estoy considerando que está cayendo desde la altura más alta hasta el piso del terraplén. Porque podría haber pensado que hay alguien que lo está arrastrando hacia arriba también. ¿Por qué no? Entonces, Pero ahí no tendría que haber dibujado una fuerza, profe, en el caso. ¿por qué tengo que dibujar algo? ¿Quién lo dice? Bueno, pero esa es una pregunta. Cuando nosotros hacemos esto, lo hacemos como diagrama de cuerpo libre también, ¿no? Hacemos Perfecto. un diagrama de cuerpo libre. Estas son las malas palabras que yo digo en la física, pero bueno. Pero vamos a Que suponer, son como nos enseñaron. bien, yo lo que tengo que tener en cuenta, primero de todo, es cómo evoluciona esto. Puede haber tres posibilidades. Que esto esté quieto ahí y no se mueva. Podría haber alguien que lo está pensando, que lo está arrastrando hacia arriba, o se está cayendo desde el punto más alto para abajo. Otra alternativa, por cómo está, no hay. Si los dos cuerpos son rígidos, tanto el bloque este como la cuña esta. Ahora, si a mí me dicen esta cuña, este cuerpo rígido y esta cuña es de esponja, hay más posibilidades porque se podría estar enterrando esto adentro de la esponja. No, porque no tiene fuerza de rozamiento, por eso tomé en cuenta eso. Perfecto. ¿Y qué tiene que ver eso? Si esto Y es que fuera si de no hay esponja, fuerza de podría rozamiento. estar enterrando ahí adentro. ¿Cómo? Si esto fuera de esponja o de gelatina, esto se podría estar enterrando hacia adentro. Y en lugar de Pero no moverse, sería, estaría enterrando en el vínculo. pero no sería Profe, fuerza esa de es rozamiento. una consulta. Ese es otro error que por ahí uno tiene. Yo tenía entendido que la fuerza de rozamiento aparece, siempre se opone al movimiento. Que en teoría o tiene rozamiento. Entonces cuando uno lo plantea así, lo plantea en un Cuando está ideal. estático también hay fuerza de rozamiento, no hace falta que se oponga al movimiento. Ahí está. En estática también. Esos son todos prejuicios que hay, que se dicen al pasar y quedan en la cabeza de la gente y se siguen repitiendo sin fundamento. Claro, que nos hacen estudiar como cosas separadas, porque nos dicen el coeficiente de rozamiento estático, cinético. Como cuando está quieto y cuando está en movimiento. Como que fuesen dos rozamientos si uno tiene diferentes. un cuerpo, lo primero que tiene que identificar cómo está esto, cómo evoluciona esto. Si esto se está cayendo, yo supongo que sería esa opción la que tomaste por lo que escribiste, pero es una suposición nada más. Quiere decir que esto está cayendo de la altura más alta al pie del coso este, del terraplén. ¿Está bien? Yo supongo eso. Supongo que son cuerpos rígidos. ¿Estamos de acuerdo? Porque no hablamos de cuerpos deformables. ¿Sí? Aunque yo en mi vida le dediqué 10 años al estudio de los cuerpos deformables. O sea, los cuerpos deformables, la física de los cuerpos deformables es muy común. ¿Está bien? Cada vez es más complicado que esto. Es lo mismo. La física tiene... ¿Eh? A ver, la física tiene la complejidad que tiene que tener de acuerdo a las teorías, nada más. Pero a ver, volvamos a este caso. Si yo tengo que mirar este problema, lo que a mí me interesa es la aceleración, cómo evoluciona esto cuando esto está cayendo. ¿Qué aceleración tiene? Eso sería la evolución dinámica del movimiento. Pero cuidado, porque yo la aceleración la puedo pensar de muchas maneras. Puedo pensar que la aceleración es una magnitud que está en coordenadas de acuerdo a un sistema de referencia. O puedo pensar que la aceleración es simplemente una magnitud que está en la dirección del movimiento. Y serían dos aceleraciones que estarían dadas estarían categorizadas por distintos valores numéricos.
la aceleración de un sistema se puede dar de distintas maneras. Newton, cuando plantea este tipo en su teoría, plantea para abordar aceleraciones de distintos cuerpos del movimiento con respecto a distintos vínculos, él siempre plantea la aceleración total del sistema. Y esa aceleración siempre la plantea, la teoría de Newton, en términos de la dirección del movimiento. ¿Qué quiere decir? Que si yo uso Newton, la aceleración que voy a encontrar por la teoría de Newton es la aceleración que se va a dar en la dirección del movimiento, o sea, en la dirección como esto está cayendo. Es la aceleración asignada a este movimiento. Pero, por ejemplo, D'Alembert, cuando plantea su teoría, él no habla de esas aceleraciones, él habla de la aceleración de acuerdo al sistema de coordenadas. Si yo pongo el sistema de coordenadas, por ejemplo, acá donde está la cuña, no sé si ven el mouse donde estoy marcando, ¿ven? No. Acá pongo el 0 y pongo el eje Y de acá, el eje Y de acá, el sistema cartesiano. Para todo punto de esto que está cayendo, hay una aceleración en el eje X y una aceleración en el eje Y. O sea que hay un vector aceleración en coordenadas. Y esa no es la aceleración en la dirección del movimiento. ¿Entienden lo que digo? Y hay una relación entre la aceleración en coordenadas con la... Claro que sí. Porque estas son figuras geométricas. Basta usar el clásico teorema de Pitágoras para mostrar esa relación. Profe, en el eje Y, en este caso, no habría aceleración. ¿Cómo que no? Si esto se está moviendo y está cayendo, a medida que esto se está cayendo, los valores se está acelerando tanto en Y como en X. Si se está moviendo en las dos direcciones. Profe. Sí, escucho. Como la parábola. Sí, interactúa la gravedad. Aparte. Como aceleración. No solamente a ver, actúa la gravedad, la aceleración de la gravedad está actuando, pero no solamente la aceleración. El cuerpo tiene su propia aceleración acá. Claro. No solamente la gravedad. La gravedad es parte de la aceleración del cuerpo, pero no es solamente la gravedad. Porque si fuera solamente la gravedad, el único no debería tener ningún vínculo. Esto se estaría cayendo hacia el centro de la Tierra. Ni siquiera aire debería haber. Si esto estaría cayendo bajo la aceleración de la gravedad. Pero al ver un vínculo, esa aceleración va a estar disminuida. ¿Entienden lo que digo? Y bueno, volvemos al tema de la vez pasada, entonces depende del punto de referencia. Muy bien, eso es cierto. Va a depender, como son magnitudes físicas, va a depender desde dónde las mido, claro, dónde pongo el sistema de referencia y qué sistema de coordenadas tomamos. ¿Podría ser polar? No, porque está yendo y viniendo, ¿no? No hace falta volverse loco con eso. Newton evita todo eso trabajando con lo que ustedes dicen, diagrama de cuerpo libre, que mal llamado, yo lo llamaría sistema de fuerzas, y analiza las fuerzas que actúan sobre el cuerpo que a mí me interesa, en relación al vínculo, lógico. Claro. Eso es lo que hace Newton. Cuando entremos con D'Alembert, D'Alembert no habla de fuerzas, directamente trabaja en coordenadas, por eso es importante el sistema de coordenadas en D'Alembert. No hace diagrama de cuerpo libre D'Alembert, no pone todo esto, no le interesa a D'Alembert esto. Evita tener que trabajar con esto, pero cuando calculemos aceleraciones por D'Alembert, no vamos a calcular la aceleración en esta dirección, vamos a calcular la aceleración en las coordenadas que yo elegí. Si yo elegí sistema de coordenadas cartesiano, voy a tener una aceleración en X y una aceleración en Y. Si elegí polares, tendré una en dirección del ángulo y otra en la dirección del radio. Y va a depender de coordenadas que elija. ¿Entienden lo que estoy planteando? Sí. Yo lo vi solamente eso, yo lo tenía como muy sectorizado, eso solamente para Dios oblicuos. Dibuja la parábola. Entonces ahí sí tenía una velocidad en X, una velocidad en Y. ¿Estamos de acuerdo? A ver, lo que está diciendo Karina es que para poder mirar esto, cuando uno trabaja en Newton, Newton habla sobre fuerza, nada más.
las fuerzas en D'Alembert se reducen al sistema de coordenadas. No importa la fuerza. Y cuando vayamos a Lagrange, menos todavía. Por eso es importante comprender cuáles son las fuerzas que actúan. A ver si me siguen hasta ahí. Yo lo voy a tratar, a ver, Marcelo. Está Marcelo. Y no me mandaste nada, Marcelo. ¿Lo mismo te pasó? Sí, no llegué a hacer los ejercicios porque, bueno, como que siento que estoy tan atrasado con las cosas. O sea, estuve viendo los videos de álgebra, de análisis. Estuve viendo lo de física teórica y de historia. Como que se me pasó tan rápido la semana que no me senté a hacer los ejercicios. Está bien. O sea, no llegué a hacerlos. Y bueno, imagínate, si los chicos están atrasados, que son pura y exclusivamente de física, imagínate yo que vengo de química. Yo vengo de otro instituto y entré en tercer año, con una base peor que la que tienen los chicos. Así que estoy peor que cualquiera. Igual bueno, no me justifico. Después no de me justifico. Me voy a poner este fin de semana a resolver los ejercicios. A ver, perfecto. Entonces, lo bueno es que por lo menos están mirando los videos, entonces. Sí. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ir viendo, yo le voy preguntando cosas de los videos. Lo que voy a hacer es mostrarle cómo tengo que pensar esto por Newton. ¿Qué es lo que tengo que buscar por Newton? Y le voy a mostrar que si si digo que voy a hacer tal cosa, tengo que respetar eso que estoy diciendo. Si no, falto a la verdad. ¿Está? La ciencia no es lo que uno opina, ¿sí? Sino lo que dicen las teorías. ¿Entienden lo que digo? Cuando yo voy a hacer una predicción, ¿yo qué voy a predecir acá? La evolución dinámica de los movimientos de todas estas cosas. ¿Eso qué es? En definitiva, en resumen, ¿sí? La aceleración. Es la aceleración. Como el corazón, pero no es lo único. Porque sobre esa aceleración puedo calcular varias cosas. Puedo calcular velocidades, trayectorias, posiciones. Puedo calcular podría calcular el tiempo de caída, desde arriba hasta abajo. O sea, puedo calcular otras magnitudes físicas. Pero dada que tenga la aceleración, también tengo que saber lo que acabamos de decir, sistema de referencia, coordenadas, vínculos, y qué situación voy a considerar de entrada. Todo eso hacen al modelo de la realidad. Eso se llama recorte de la realidad. Y ese recorte de la realidad, que entran en juego las variables que voy a considerar de un problema, donde voy a meter la teoría para hacer cuenta del problema, esas variables son las que se llaman modelo en física, o modelo fáctico se llama. Eso pasa en economía también. Si yo quiero, qué sé yo, disminuir la inflación, ¿qué tengo que hacer? Primero de todo tengo que dejar de imprimir. Si yo quiero saber lo que va a pasar acá, lo primero que tengo que hacer es buscar la aceleración. Sería como dejar de usar la máquina de fabricar papeles. Lo mismo. Tienen las mismas ecuaciones la economía que la física. Las mismas ecuaciones matemáticas. Lo único que ahí no se llaman leyes de Newton. No sabe cómo se llama. A ver si se entiende. Voy a hacer este problema para que ustedes vean. Voy a hacer dos variantes de este problema por Newton. ¿Está claro? Para que vean que, por ejemplo, si alguien me hubiera mandado este problema, me hubiera dicho, mire, el bloque ese está quieto ahí, porque el ángulo que tiene es tan chico que no hace que se deslice. O porque el ángulo no es chico, pero tiene un arrastre terrible, una fuerza de arrastre terrible, de fricción, que no lo deja moverse. O sea, ¿por qué esto podría estar quieto? Podría estar quieto porque el ángulo es chico. Un problema interesante sería, claro, de acuerdo a situaciones reales, ¿cuál es el ángulo mínimo que le tengo que dar para que esto no se caiga? Por ejemplo, ese sería un buen problema de esto. Predecir eso. ¿Qué ángulo tengo que meterle acá? ¿Cuál sería el ángulo mínimo? ¿O cuánto puedo elevar esto para que esto no se deslice?
Ese tipo de problemas estoy seguro que jamás lo hacen. Porque lo único que calculan acá es la aceleración siempre. ¿Entienden lo que estoy planteando? Estas son las cosas que yo quiero que ustedes se pongan de acuerdo. Vamos a hacerlo tradicionalmente para que vean lo que quiero que miren. Porque si alguien me manda algo así, quiere decir que no está muy claro lo que tiene que mirar. Antes de hacerlo, quiero que miren el segundo problema que me mandó Néstor. Acá, por ejemplo, esto sería casi lo mismo. Una bolita que está en un arco de parábola, ponele. ¿Qué hizo acá? Acá empieza el problema. Acá se pasó, acá yo pregunto, si usó las leyes de energía, ¿por qué acá no usó las leyes de energía y acá usó las leyes de energía? Sería una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué usó otra parte de la teoría para esto? Costumbre, se llama eso. Porque cada vez que tenemos un plano inclinado usamos las leyes de Newton. Sí. Y acá, ¿por qué no están las leyes de Newton? Para que vea que tengo conocimiento en todo. Pero a ver, acá pones una ecuación que es la ecuación de una trayectoria genérica. Y en ningún momento la usás todo esto, cuando vos pones esto. Más aún, fíjate que pones la aceleración de la gravedad, esto está cayendo, está afectado por la gravedad, se supone, pero después cuando Sí. terminás haciendo las cuentas, la gravedad la simplificás. Sí, porque al tener altura cero, todo lo demás se simplifica lo que ha multiplicado y entonces Pero esto no tiene queda altura entero. cero. ¿Perdón? Esto no tiene altura cero. ¿Está ahí? No, porque dice ubicarlo, encontrarlo en el vértice cero, si no me Acá equivoco. abajo. O sea, vos planteaste las diferencias energéticas entre este punto y este que está acá, Claro. el vértice de la parábola. Por eso decía, a uno le di altura, por eso le di altura inicial y altura final. ¿Y dónde usaste la ecuación de la trayectoria en todo esto? ¿Qué es esta? ¿Para qué está esto? Por las dudas que vaya. ¿Dónde está? Perdón, no lo estoy viendo yo. Acá está la ecuación de la Lo que trayectoria. pasa es que yo no veo el mouse donde lo están ubicando. Para nada, porque estoy en el Donde celular. dice igual a x al cuadrado. Esa es la ecuación de la trayectoria. La trayectoria es la ecuación de la parábola. Ah, sí, 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 sí. ¿Y dónde está en el argumento de todo el desarrollo acá, de toda esta cuenta, usado eso? O sea, pongo En algo de ningún entrada lado. que no lo voy a usar nunca, En ningún lado. en ningún lado. Bien. ¿Ustedes se dan cuenta que si tienen que enseñarle a muchachos jóvenes y van con esto así, o algo más simple, lo mismo, porque el que no sabe de entrada? ¿Cómo hacen? Pregunto, no sé. Si tienen que enseñar algo sencillo de las leyes. ¿Entienden lo que estoy planteando, no? Por eso quiero que se ordenen, porque en este desorden no van a poder avanzar mucho. Ni siquiera les sirve para enseñar. Fíjense que no estamos hablando de nada de la materia, estamos hablando de cosas previas. Voy a poner la pizarra y les voy a mostrar algunas cosas que quiero que vean cada vez que uno mira estas cosas. Lo voy a hacer por Newton. ¿Sí? Por eso me gustaría que lo manden las cosas, porque se dan cuenta que estas cosas, si no están claras, no van a poder, ni siquiera van a poder enseñar nada sencillo. ¿Entienden lo que planteo? A ver. Vamos a hacer algunas cuentas. Vamos a dibujar el terraplén ese. Vamos a ponerlo redondo, así se nota que va a girar, ¿no? Por lo menos. Muy bien.
¿Dónde ponemos el sistema de referencia? ¿Se ve, no? Pero, perdón, porque no les pregunto. Sí, se ve, si se ve. ¿Se ve bien? Se ve, se ve. Sí. Muy bien. ¿Dónde ponemos el sistema de referencia? Y pero ahora que me lo dijo, puedo ponerlo en 2 lados yo. Lo podés poner en donde quieras. Sí, pero digamos, Yo iría, lo pondría en el centro de la masa del cuerpo. Lo pondrían acá, Sí, Sí. yo lo pondría ahí. lo pondrían ahí. Muy bien. ¿Cómo lo pondríamos? ¿El eje X así? ¿Y el eje Y así? ¿El eje X así? ¿O así? ¿Cómo lo pondremos? Yo pondría el Todo eje X como el plano. Yo. El eje X claro, en la... horizontal y para la derecha que La sean dirección valores del plano. positivos. Muy bien. Así el eje X. Sí. positivo hacia ahí. abajo. Perpendicular a ese. Ahí pondrían el sistema de referencia. ¿No? Muy bien. En el centro del cuerpo, de la masa. ¿Está bien? Entonces tenemos. A ver. Un cuerpo de masa M. ¿Qué más tenemos? Tenemos que poner cómo esto lo voy a considerar. Este terraplén tiene un ángulo alfa o tita, no sé qué teta le gustan, tita. ¿Está bien? Hasta ahí estamos de acuerdo. Muy bien. Esto tiene un peso. ¿Cómo se dibuja el peso del cuerpo? Siempre es de abajo. Perpendicular, así, ¿no? Tiene un cierto Sí, peso. al centro de la Tierra. Al centro de la Tierra. Perpendicular a la base del plano. O sea que si yo sigo la línea esta, casi tienen que formar 90 grados. ¿De acuerdo? Y nada más. Ahora tenemos que decir cómo lo vamos a considerar esto. Vamos a usar la primera opción, es el movimiento descendente. Desde la altura del plano, desde acá a acá. ¿Está bien? O sea, Te hago vamos una consulta. Sí, decime. Si yo pongo el sistema de coordenadas en el centro, es como lo pusimos ahora, no coincide con la altura del Ya veremos lo plano que que estoy teniendo. Vamos a ver qué vamos a hacer. Todavía no dijimos qué vamos a hacer. Vamos a ver para qué sirve. Si lo que queremos hacer por Newton nos va a servir. Yo tengo de dato la masa del cuerpo, o en su defecto el peso. Voy a considerar la gravedad de la Tierra. La aceleración de la gravedad. ¿Qué más voy a considerar? ¿Qué variables voy a considerar? ¿Masa? La masa, bueno, ya está, porque si tengo la gravedad y la masa tengo el peso, hay que considerar la masa. Y voy a considerar lo siguiente. Lo voy a considerar en primera instancia, perdón, con un rozamiento dinámico. Porque como se está moviendo, voy a considerar un rozamiento dinámico, cuyo coeficiente de rozamiento va a ser la normal del cuerpo, donde se ejecuta la interacción, como normalmente se plantea, ¿sí? ¿Cómo se considera? O sea, a ver, voy a ponerlo bien. Vamos a considerar una fuerza de rozamiento. Yo tenía que ir nu por la normal, ¿no es, profe? Claro, la normal,
por el coeficiente. Normalmente se le pone la letra nu. Sí. Coeficiente dinámico, porque esto se está moviendo. ¿Hace falta aclarar esto? Si no lo aclaro, no pasa nada, porque ya sé que se está moviendo. ¿Está claro? No, esa es mi duda. ¿Los coeficientes no son diferentes cuando es estático y cuando es dinámico? El estático siempre es mayor que el dinámico. Por eso. Bueno, Entonces no tendría que, si yo estoy considerando que eso se está moviendo, debería usar un coeficiente dinámico. dinámico, No pero estático. si ya estoy considerando movimiento, eso ya está por sentado que es así, porque si no estaríamos diciendo que el caballo blanco de San Martín es negro. No voy a considerar un coeficiente estático si eso se está moviendo. No hace falta aclarar eso, ¿se entiende? No hace falta aclararlo, bueno, está bien. ¿Está? No hace falta, a ver, lo que uno tiene que aclarar es qué va a considerar. Para esto que estoy considerando acá es el modelo. Que son las variables que voy a tener de entrada en cuenta. ¿Qué voy a buscar de todo esto? Con esto? ¿Qué más voy a considerar? El ángulo. El ángulo de la base. Del terraplén. Estos son todos los datos o las variables que yo voy a tener en cuenta de entrada, que me van a hacer a mi modelo. ¿Y qué voy a buscar siempre? La evolución dinámica de esta cosa. Y no le voy a poner más nada. Este sería un caso. ¿No le falta ahí la fuerza peso en X? No voy a hacer nada todavía, porque el peso es algo natural que siempre lo vamos a tener que considerar. Después vemos dónde va a ir el peso en X, todo eso viene después. Por ahora estoy considerando el modelo. ¿Entienden eso? Primero tengo que considerar el modelo. Porque yo podría haber considerado otro modelo con el mismo dibujo. Podría haber puesto el sistema de referencia acá. Podría haber sacado esta fuerza de rozamiento y hacer que esto esté quieto, porque el ángulo es chiquito, o la fuerza de roce sea estático y sea muy grande, que haga que esto no se deslice. O sea, puedo considerar otro modelo. ¿Se entiende que yo tengo que mirar cuál es el modelo primero? Y tengo que aclararlo. Cuando ustedes me manden un problema, tienen que aclarar esto. ¿Qué están considerando? Una vez que tengo considerado el modelo y sé cuáles son las variables que yo voy a tomar, vamos a ponerle pocas cosas, no le vamos a poner muchas, para no volverse loco. ¿Qué tengo que hacer ahora con respecto a este modelo? Saber qué es lo que voy a predecir de este problema, donde voy a meter la teoría. ¿Qué es la predicción? Las variables que quiero saber de este problema, de acuerdo a este modelo. ¿Entienden el orden? Claro, si yo considero que se está moviendo, necesitaría calcular. Claro. Tener una aceleración, me va a dar una Puedo velocidad calcular con la eso, aceleración, la velocidad. Si fuera un desplazamiento. podría calcular también el periodo de oscilación, si fuera un resorte, el periodo de vaivén del resorte, es decir, los modos de vibración de una cuerda, qué sé yo, depende de lo que tenga. ¿Entienden lo que estoy planteando? Es decir, una vez que yo tengo el modelo, el modelo sería lo primero que hay que hacer. Lo segundo que tengo que tener en cuenta todo esto, ¿qué es? Entonces, lo segundo que tengo que tener en cuenta es cuál es la predicción que quiero hacer con esto. Y normalmente, como es un problema de mecánica, en mecánica lo primero que buscamos es la evolución dinámica del movimiento. Antiguamente los físicos les decían ecuaciones cardinales a todas estas cosas. Son nombres viejos, pero pongámosle un solo nombre, evolución dinámica del movimiento. ¿Y por quién viene representado? Por la aceleración del sistema. Y ojo, aceleración del sistema en Newton implica aceleración en la dirección del movimiento, no en cualquier lado. Y un sistema va a tener tantas aceleraciones como lo permitan los vínculos en Newton.
En Lagrange y en D'Alembert es otra historia. En Newton un sistema tiene tantas aceleraciones como lo permitan los vínculos. A ver si, cuidado con esto. Van a decir, entonces, si tiene un vínculo, ¿tiene una sola aceleración? En este caso sí, pero no siempre. Supónganse que yo a esto le agrego 2 ruedas acá abajo y le doy un empujón para allá. ¿Qué pasa ahí? Y esto se está cayendo. ¿Cuántas aceleraciones hay para este cuerpo? 2. 2. Una que se está moviendo la cuña y otra la que se está cayendo acá. Pero el cuerpo, ¿cuántos vínculos tiene en realidad ahora? 2, ¿no? ¿No sería el peso, o sea, la gravedad en sí y la aceleración que hace que se sube? Sigue teniendo 1. 1 para mí también. El cuerpo en contacto tiene 1, pero tiene otro vínculo que lo tiene con respecto a la Tierra, porque la Tierra es la que está del sistema de referencia, porque esto se está moviendo. Cuando pongo esta cuña es parte de la Tierra, lo único que cambia es la dirección. Y ahí, por eso es difícil identificar vínculos. Si esto se está moviendo, ya la cuña no pasa a ser un único vínculo. Aquí empieza el juego, porque como esto tiene movimiento, hay un sistema de referencia que tiene que ver con el movimiento de esto, y esto tiene otro sistema de referencia que tiene que ver con el movimiento del objeto que me interesa. O sea, que tengo 2 vínculos, la Tierra, la cuña, serían los 2 vínculos. Mientras que si esto está quieto, tiene un solo vínculo, porque la cuña es parte de la Tierra. ¿Se dan cuenta? Una pequeña variante al problema. Sonamos. No sé si se entiende esto. Entonces el sistema... Entonces, sí, escucho. hacer, por ejemplo, rodar una pelota sobre una patineta o algo que está a su vez desplazándose en movimiento, entonces tengo vínculos. Ahí tendrías 2 vínculos, hay que ver todo lo que tengas en cuenta. Ahí habría 2 vínculos y la bola tiene una velocidad o una aceleración con respecto al contacto con el primer vínculo y también tiene una con respecto al segundo vínculo o algo combinado entre los 2 vínculos. A veces se puede obtener una aceleración que sea con referencia a los 2 vínculos en conjunto y a veces no. A veces quedan las 2 aceleraciones con respecto a cada uno de los vínculos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso digo, nosotros estamos haciendo este problema. Cuando hablo de aceleración del sistema, es la aceleración que tiene el cuerpo que a mí me interesa en la dirección del movimiento. No importa si tiene un vínculo, 2, 3, 4, no importa. ¿Está bien? Porque en Newton no importan los vínculos. Porque la aceleración es la aceleración del sistema en sí. Es decir, ¿cómo puedo identificar cuántas aceleraciones tiene? Por eso en Newton, cuando tenés un sistema con muchos cuerpos, no es conveniente usar Newton, porque es difícil de identificar los vínculos. Ese es uno de los motivos por el cual se abandona la teoría de Newton pelada así como está, y se pasa a las versiones de Lagrange o de Hamilton. Porque a veces los vínculos no son fáciles de identificar. ¿Entienden lo que digo? Ese es el primer problema que hay. Entonces, en este cuerpo, la aceleración que yo voy a calcular es una aceleración que tiene que ver en la dirección del movimiento. ¿Estamos de acuerdo? A ver, los demás, ¿nadie pregunta nada? ¿Nadie le interesa preguntar? Ahí pusieron en el chat, profe, puso una compañera, puso, por ejemplo, una persona en el tren. Claro, si vos tenés una velocidad con respecto afuera y una velocidad con respecto a donde estás adentro del recinto. Lo mismo con las aceleraciones. Ahí estamos en lo mismo, tendría que plantear el sistema de referencias. Hay que plantear los sistemas de referencia, y los sistemas de referencia tienen que ver con los vínculos, donde yo puse el sistema de referencia. Por eso es importante saber qué voy a buscar en un problema.
¿Está claro? Profe, a mí no me estaría quedando muy clara la idea de vínculo, o sea, no entiendo bien el concepto. El ¿A vínculo qué hace es... referencia? Y aquí hace Me pasa lo referencia mismo, que profe. las cosas no están aisladas en un cuerpo. Cuando Sí. uno usa las leyes de Newton así peladas como están, no habla de sistema de referencia, no habla... A ver, en el universo las cosas no están solas, están relacionadas con otras. Vos si tenés si yo tengo este pocillo, lo tengo apoyado arriba de la mesa, o lo tengo arriba de Sí. mi mano es un vínculo, porque está vinculado con mi mano, está vinculado con el platito, el Ahora pocillo. entiendo la idea. Los vínculos son Sí, las lo cosas. entiendo. A ver, cuando yo miro un problema, tengo que mirar qué cuerpo me interesa que se mueve y en relación con los otros. Los otros son los que no me Sí. interesan. A mí no me interesa lo que le pasa a esta cuña, me interesa cómo rueda esto y sacar la evolución dinámica del movimiento de esta cosa. Pero no el vínculo, del vínculo no me puedo deshacer. Entonces tengo que tenerlo en cuenta en los problemas, y claro que lo tengo que tener en cuenta, porque no es lo mismo que ruede con un ángulo de 30 grados que ruede con un ángulo de 15. O con un ángulo Totalmente. de 60. ¿Se entiende, Tomás? Sí, sí, profe. No me queda bien claro la idea de vínculo, el Claro, concepto en sí. claro. El vínculo siempre es algo que te está restringiendo, te está direccionando lo que se está moviendo en el sistema. Bien. A ver si está claro. Pregunten lo que quieran. Si no está claro, volvemos a repetir. Sí, pregunta, para que quede claro lo del vínculo. Imaginemos un ascensor. Está sostenido, ¿no? Desde arriba. Ahí tenemos un vínculo, La soga. la soga. Pero cuando empieza a descender, tenemos dos o hay uno que desciende, la aceleración va en sentido del movimiento. La aceleración va en el sentido del movimiento. Sí. Y tenemos dos vínculos, tenemos uno. Ahí tenemos un solo vínculo, que es la soga, sigue siendo el mismo vínculo. Pero la soga no está, como Pero es. tenemos el peso ¿Dónde está agarrada la soga? del cuerpo, el ascensor. El cuerpo. ¿Cómo hace para subir y bajar? Rueda con El una vínculo sería el motor. Sí, pero el motor, ¿cómo hace para que esto sube y baja si el motor da vuelta? Porque tiene una polea. Tiene una polea Polea. Muy bien, la polea es otro vínculo. con un contrapeso del Lo que otro pasa es lado. que hay vínculos que solamente direccionan a otros vínculos, y el vínculo, porque a ver, el vínculo no es solamente lo que está en contacto. ¿Está bien? No es solamente lo que está en contacto. Puede estar, parte del vínculo puede estar en contacto, en el caso de un cuerpo que cuelga de una soga, ¿sí? La soga puede estar agarrada al techo, o puede estar apoyada en una polea con un contrapeso del otro lado. Entonces tengo dos cuerpos que están vinculados por una soga, pero esa soga está direccionada con otro vínculo que la polea, y a su vez hay otro vínculo más que la sostiene del techo. Y cuando uno hace el problema, no tiene que tener en cuenta todo eso. No son cosas sueltas. ¿Está? Claro, pero en ese caso uno siempre cuenta el cuerpo que está, digamos, del otro lado. Está bien, Cuando pero yo quiero que quede claro esto. Cuando uno tiene cuerpo, por eso hay que identificar cuál es el cuerpo que le interesa analizar el movimiento, la evolución dinámica del movimiento, y qué cuerpo va a considerar de vínculos. Eso entra dentro del modelo, en el recorte de la realidad. Es lo primero que tienen que hacer en un problema. Y yo les pido que no hagan problemas con muchos vínculos de entrada. Háganme, fíjense, poquito. Un solo vínculo que está quietito. ¿Entienden lo que les digo? Para empezar, que era lo que les dije la semana pasada que quería que miren. ¿Por qué? Porque con poquitas cosas uno se empieza a dar cuenta. Y después le podemos ir agregando otras, pero no empiecen con... Ustedes quieren empezar con cosas complejas. Complejas no quiere decir difíciles, con cosas, con muchos cuerpos. Un sistema de muchos cuerpos no es fácil analizarlo de entrada. Yo les puse estos problemas, porque son los clásicos, que salen rápidamente por Newton, pero quería que hagan este análisis. No sé si siguen lo que les estoy planteando. A ver, si yo puse el sistema de referencia ahí, una vez que tienen esto, ya sabemos lo que voy a predecir, que es la aceleración que me va a dar esa evolución. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué es lo que me interesa?
Ustedes llaman resolver el problema. No, lo que yo quiero es saber qué predicción voy a hacer. Voy a buscar la aceleración. Para buscar esto, en el tercer momento, cuando tengo planteado esto, lo que tengo que hacer es utilizar la teoría física, la que sea, en este caso vamos a usar la teoría de Newton, las leyes de Newton, la teoría física, para buscar la aceleración, que sería lo que me interesa. Tengo que poner todo esto, porque tengo que informarle al otro lo que voy a buscar. ¿Se entiende lo que digo? Las ecuaciones van al final, no al principio como hacemos siempre. ¿Yo puse alguna ecuación todavía? No. Para hacer esto tengo que hacer varias cosas. Tengo que mirar en qué. Ahora viene algo interesante. Después voy a volver para arriba con el dibujo. Pero quiero aclarar algo acá. Para hacer esto, con otro color, a ver, voy a usar un celeste. Para ver esto, la teoría física, tengo que tener en cuenta varias cosas. En este caso vamos a usar las leyes de Newton. ¿Puedo usar otra teoría? Sí, puedo usar las leyes de la teoría de Lagrange. Puedo usar la teoría de Hamilton, puedo usar la teoría de D'Alembert. Yo acá voy a usar las leyes de Newton. La teoría de Newton voy a usar. La mecánica de Newton, si quieren. Que es lo que les dije, porque yo supongo que es lo primero que uno estudia cuando estudia física. O se supone eso. Porque por ahí arrancó la cosa, históricamente, por eso se hace así. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta acá? ¿Cómo se usa Newton acá? Newton dice algo interesante, que uno tiene que, esto lo dice en su trabajo de los principios, uno tiene que tener en cuenta todas las fuerzas que van a jugar un papel central en la búsqueda de la magnitud que a mí me interesa, centrado en las condiciones que conozco del sistema, que sería respetar el modelo, las fuerzas que van a respetar el modelo. Y esas fuerzas, algunas, van a estar siempre y otras van a estar a veces, ¿sí? Y a veces no. Por ejemplo, una fuerza que va a estar siempre, ¿cuál va a ser? Seguro. El peso. Esperen. La gravedad. Fuerza peso. ¿Alguien puso algo? A ver, esperen. Pasó acá. Denme un minutito. Ahí está. Se me movió ahí una... Ahí está. Una propaganda que salió de no sé de dónde. De nuevo. Newton dice, bueno, tenga en cuenta todas las fuerzas que van a jugar. ¿Por qué todas las fuerzas? Porque la aceleración de un sistema, la evolución dinámica de un sistema, la aceleración proviene siempre de alguna causa. Y usted, para poder evolucionar un sistema, por eso se llama evolución, usando las leyes que él plantea, tiene que tener en cuenta las causas que van a generar esta aceleración. Y las únicas causas que generan una aceleración son las fuerzas, según Newton. Entonces, eso es lo que tengo que poner primero en el problema. ¿Entienden por qué tengo que poner la fuerza? Ustedes resumen esa palabra, todo eso que yo acabo de explicar, en algo que se llama diagrama del cuerpo libre. Y si vos te preguntás, ¿qué es el diagrama del cuerpo libre? No sé lo que es el diagrama del cuerpo libre. Porque los cuerpos libres no existen. Los cuerpos están todos relacionados a través de sus vínculos. Porque yo no tengo nada acá, ni siquiera yo estoy sentado en el sillón. Imagínate si yo estuviese en el aire, me estaría cayendo, no sé. No existe nada. ¿Entienden lo que le estoy hablando de cosas sencillas? Claro, volvemos como a la primera clase que, o sea, no hay interacción si hay un solo cuerpo. Claro. No puedo aplicar las leyes si hay un solo cuerpo tampoco, porque no existen las leyes. Porque las leyes están para usarse en interrelación con los otros cuerpos. No sé si me siguen. Sí. Y se ríen, pero es así. A ver, los demás chicos que están ahí, a ver, me interesa que me comenten si entienden. El tema está que
Mauricio, ¿no? Sí, el tema Dale, está que Mauricio. tenemos que pensar. Nosotros estamos acostumbrados como un caballito de entrar ya con ecuaciones. Así como dijo Karina, las ecuaciones van al final, no al principio. O sea, todo este análisis que nosotros tenemos que hacer, tenemos que pensarlo, que no estamos tan acostumbrados a hacerlo. Claro. Bueno, eso que acabas de decir es el núcleo del éxito en física. El gozo de pensar, decía Einstein. Pensar lo que uno quiere hacer. Si uno tiene bien claro lo que quiere hacer, es un 90% de lo que quiere lograr, ya está ganado. El otro 10% es un poco de transpiración y usar las leyes que ya se fabricaron. Porque nadie va a El tema fabricar. está, sí, perdón. El Sí, tema Mauricio, está que dale. el tema está que estamos adiestrados a eso, a no pensar. Pero eso pasa en todos los órdenes. Sí, sí, lógico, sí, sí, sí. Esto pasa en la Argentina en todos los órdenes. La gente no está acostumbrada a pensar, por lo tanto no es libre. Y al no tener libertad, no puede pensar. Es algo que se muerde la cola. Sí, además eso lleva a arrastrar los problemas que uno tiene, ¿no? Porque uno pone una ecuación primero sin haber hecho todo un razonamiento, todo, un planteo, y después empieza, claro, tiene lo que me ha pasado a mí, tiene las ecuaciones ahí, perfecto, y ahora acabo con todo esto. Como que, claro, es como venir todo para atrás. Porque no leen la No, teoría. pues Yo creo que entiendan algo. La matemática es muy, muy útil, lógico, porque la física está toda escrita en lenguaje matemático. Pero no es lo que hace pensar. Las ideas están detrás de todo eso. Y para poder tener éxito en física, lo primero que uno tiene que tener son ideas. Y las ideas se logran con libertad de pensamiento. Yo no les quiero que ustedes me hagan una lista de problemas y que les salgan lindos ni nada de eso, ni que les quede un... Lo que quiero es que hagan este trabajo. Fíjate lo que yo estoy haciendo. Se lo estoy mostrando cómo quiero que... No es lo que yo hago solamente. Me gustaría que agarren otro problema y que traten de pensar qué quieren lograr de ese problema. Yo les estoy mostrando un ejemplo. Porque veo que no han tenido un entrenamiento en esto. Y este entrenamiento no se logra de la noche a la mañana. Esto es lo que yo les decía recién hoy de la libertad del estudio. Esto es libertad de estudio. Y para esto se necesita tiempo. ¿Entienden? Porque la libertad da responsabilidad. La responsabilidad de tomar o desechar lo que quiera hacer. Yo puedo tomar la libertad de considerar este rozamiento, o considerar la gravedad en otro lugar, o de otro valor, o una gravedad variable. Sí, escucho, alguien iba a decir algo, perdón. No, que necesitamos tiempo y alguien que nos muestre realmente cómo son las cosas, porque es como dicen los chicos, nosotros venimos acostumbrados de otra manera, o sea, y por ahí ahora nos está mostrando de una manera como más detallada y como más precisa de hacer las cosas, y por ahí nosotros no sabemos cómo hacerlo. O sea, está bueno que lo esté mostrando ahora para que nosotros tengamos un ejemplo de cómo se hace, para que podamos seguir los pasos, ¿no? Estamos de acuerdo. sí, es cómo se hace. Me parece que es también cómo encarar la situación, ¿no? Claro. Cómo empezar algo. Claro, a eso voy. No me gusta Claro, decir... lo que pasa... A ver, hay gente que lo puede pensar de otra manera, y es válido también. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Uno puede pensar de otra manera para utilizar la teoría, porque la teoría se puede utilizar de muchas maneras. Y también vale. Una pequeña variante sería cambiar el sistema de referencia. Otra pequeña variante sería, qué sé yo, pensar que poner la cuña para el otro lado. Qué sé yo, hay un montón de variantes que les puedo hacer. O por ejemplo, como puso Néstor, que en lugar de poner algo redondo, puso algo cuadrado. ¿Qué sé yo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Algo redondo siempre estaría, aunque tenga poco ángulo, tendría que ser muy chiquito el ángulo para que no ruede. Otra variable que se podría poner cuando hay algo redondo sería el momento de inercia de rotación que tiene esto y el momento cinético. Y podría entrar en el modelo el momento cinético de rotación, porque cuando algo rueda,
no solamente se traslada, sino que hay rodadura, y la rodadura tiene que ver con el momento de inercia, y podría pedir dentro de esa evolución dinámica la velocidad angular de la rueda en rotación. Va a decir, ¿sirve para algo? Y claro que sí que sirve. Yo cuando tenía que calcular la caída de los carros que teníamos que tirar adentro del reactor, todos tenían rodadura porque eran para sacar había que mandar el contador de centilleo abajo del núcleo fértil, y había que mandarlo a través de 3 rieles, donde había que calcular la velocidad de rotación, y eso tenía que ver con la rotación de la rueda y del eje de rotación que tenía el carrito. Teníamos que saber a cuánta velocidad llegaba abajo para que no le pegue fuerte y no se rompa el aparatito que había que mandar. Hacíamos esa cuenta también. ¿Sabes lo que pasa? Me parece, profe, que me parece que nosotros en toda esta evolución de todos estos años nos armamos como una estructura, ¿no? Y de golpe es como viene alguien y nos rompe toda esa estructura y uno tiene que volver a armarse de nuevo. Es lo que yo pienso. A ver, ¿No? Y entonces es como que... ¿No piensan que la física se refiere a la naturaleza? Sí. Y entonces, nunca se les ocurrió decir, che, pero pará, si se refiere a la naturaleza, todo esto, ¿qué tiene que ver con la naturaleza? Yo lo hubiera preguntado, qué sé yo, se me ocurre a mí. Vi a Aristóteles que la naturaleza es que todos los cuerpos quieren ir al centro de la Tierra. Por ejemplo, aunque sea eso, aunque me digan eso, por lo menos Aristóteles ya lo había dicho allá en el siglo VI a.C. Pero bueno, de nuevo, por eso digo, ¿qué más tengo que tener en cuenta? Muy bien, miremos lo que tengo que tener en cuenta con el sistema de referencia ahí, que pusieron ustedes. ¿Qué más tengo que tener en cuenta acá? ¿Qué es importante acá? De acuerdo a lo que tuve en cuenta acá. Muy bien, el peso. El peso lo tengo que mirar en este sistema de referencia. ¿Qué más tengo que mirar en este sistema de referencia? La interacción que hay con el vínculo. ¿Qué más tengo que poner en ese sistema de referencia? Esta fuerza de roce que le voy a dar consideración. ¿Qué más tengo que poner en este sistema de referencia? Bueno, cuando ponga el peso en la dirección del vínculo me va a servir este ángulo. O sea, todo eso está relacionado con las condiciones que yo puse de antemano. ¿Entienden? Con este modelo. No sé si queda claro eso. Por ejemplo, en este caso, como puse el sistema de referencia ahí, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir el peso en ese sistema de referencia. Pero antes de escribir el peso, ¿qué me dice la teoría de Newton? Antes de escribir todo en ese sistema de referencia, primero identifique todas las fuerzas. Muy bien, ¿cuáles son las fuerzas que hay? El peso ya está. ¿Y cuál otra? Bueno, ¿qué más tenemos? La normal la marcamos. Claro, pero la normal va en la dirección del movimiento, perpendicular al movimiento. Perpendicular al plano. Quiere decir que la normal estaría acá. Sí. Ahí estaría la normal, ¿no? Pero aparte tengo otra fuerza aparte de la normal, que me la dieron, que me dijeron póngala en consideración, el rozamiento. Como esto está cayendo, el rozamiento va en contra del movimiento. Pero no la puedo poner en cualquier lugar. ¿Dónde la voy a poner esa fuerza también? En contra del movimiento. En el eje X. Claro, en el eje X que ustedes marcaron, que sería en esta dirección. Esa fuerza va en esa dirección contraria al movimiento del objeto y referenciada al sistema de referencia. Es decir, puesta en el sistema de referencia, no en cualquier lado. ¿Y dónde está el sistema de referencia para la fuerza de roce? Que la vamos a poner a ver en violeta. Acá va. Sobre el eje X ahí. Acá va la fuerza esta, que es esta. ¿Ven? ¿Y tengo alguna otra fuerza? No. Entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Me falta el peso referenciarlo al sistema de referencia. ¿Cómo referencio el peso al sistema de referencia que no está ubicado en el sistema de referencia como está ROS? Peso de ni, decíamos. Como las componentes del peso. Pongo las componentes de acuerdo a mi sistema de referencia. Lo pongo como esto es lo pienso como que cada fuerza es un vector. Voy a descomponer este peso en 2 vectores cuya suma me dé el que corresponde. En este caso voy a tener un vector que sería el peso en este eje, que lo llamamos I, y otro vector que voy a tener acá, un peso en esa dirección X.
Profe, Sí. Sí, escucho. ahí la fuerza de rozamiento, ¿no debería ir en el plano por la cuestión de torque, como decía, cuando es yo porque veo una esfera, y entonces no produce momento si está ahí? De nuevo. Cuando uno usa Newton, todas las fuerzas que ajustan al modelo se refieren al sistema de referencia, no en cualquier lugar. Esa fuerza que estaría ahí produce torque cuando yo tenga que considerar una rodadura, pero acá no la tengo en el modelo, la rodadura. Ah, ok. No está la rodadura en el modelo. Si yo hubiera puesto la rodadura en el modelo, esta fuerza, que tampoco ustedes la dibujan acá, está mal dibujada también en una rodadura, se dibuja en el centro, porque los vectores que, si yo hubiera dibujado una fuerza acá, es incorrecta porque no está referenciada a mi sistema de referencia. Siempre tiene que estar pinchada, los vectores tienen que estar pinchados en los sistemas de referencia. Si yo hubiera puesto el sistema de referencia acá, esta fuerza vendría dada por la diferencia de dos vectores posición. Por eso hay que saber álgebra lineal para esto. Ahí está el tema. No sé si se entiende. Si yo hubiera puesto, vamos a suponer que hubiera puesto el sistema de referencia acá hubiera puesto el eje Y, acá hubiera puesto el eje X. Esta fuerza es la resta de este vector posición con este otro vector posición. Yo puedo referenciar vectores solamente al sistema de referencia. Entonces, como la fuerza no me cae en el sistema de referencia porque puse el objeto fuera del centro de referencia, ¿cómo marco esta fuerza? ¿Con la suma de dos vectores puede ser, profe? La resta acá. Resta. ¿Y esa resta la dibujo acá? No. ¿Dónde va a parar esa resta? Acá. Si miraron Entonces mi fuerza de roce está acá, en mi sistema de referencia. Porque esto está sobre un modelo, no está sobre la realidad, Néstor. El cálculo va sobre el modelo. ¿Se entendió esto? Que preguntó Néstor, Sí. es importantísimo, ¿eh? Se dan cuenta que un sistema de referencia puesto acá hubiera sido un despelote, porque todas estas fuerzas habría que haberlas dibujado aquí, en el centro del sistema de referencia. Va a ser una costumbre difícil de sacar. Claro que son malas costumbres esas, porque las fuerzas, aunque vos me digas, cuando yo hablo de una rodadura, tengo que ver dónde puse la fuerza de rodadura. Esa fuerza, que uno piensa, está bien, es tangente acá al plano de rodadura, pero ¿dónde la voy a dibujar para poder hacer el cálculo? Ahí no. ¿Dónde va? No, al tiene que sistema de estar referencia, de donde referencia. metí el centro del sistema de referencia. Claro. Y cada vector lo tengo que pensar como la resta de dos vectores posición desde el sistema de referencia. Acá no hay ninguna resta. ¿Por qué? Porque justamente el sistema de referencia está pinchado ahí. Entonces toda la fuerza convergen ahí. Pero si está fuera de ese El vector punto, sale del origen. Claro. claro, si está fuera de ese punto, ¿qué pasa? Cómo Hay se que mueve hacer la todo. resta para saber Tengo la que norma. trasladar, claro, tengo que hacer la cuenta de los vectores posición y esa diferencia mandarla al origen de coordenadas para hacer el planteo de lo que ustedes llaman diagrama de cuerpo libre si lo hicieran bien. Pero ¿qué pasa con ustedes? Como estos son problemas que ya están tabulados y son cosas que hace todo el mundo, nadie se plantea por qué el sistema de referencia va acá si no lo puedo poner a otro lado. Pero después cuando hablan de las leyes de Newton, dice que Newton pueden poner el sistema de referencia en cualquier lado, pero ustedes siempre lo pinchan ahí acá. No lo ponen en otro lado. ¿Se puede poner en otro lado? Claro que se puede poner en otro lado. Tiene que dar los mismos resultados y sí. Pero va a ser con mayores cálculos matemáticos para que nos dé el mismo resultado. Porque tenemos que Porque vas a trasladar tener que todo explicarla, claro, te tendrían que haber dado de datos los vectores posición desde el origen a donde está el objeto. Porque precisás Claro, este muchos vector y vectores. este otro. O al menos plantearlo vos y decir, bueno, conociendo estos dos vectores, saco la resta de estos dos. Tengo un bollo de vectores. ¿Te das cuenta, Damián?
Por eso la ubicación del sistema de referencia es importante. Por supuesto Sí, que claro. estos problemas... Sí, escucho. No, sí, claro, dije. Por supuesto que estos Profe, problemas pero están calculados y lo hizo todo el mundo ya. Pero yo quiero que entiendan, si ustedes tienen un problema que no sea esto, ¿qué hacen? Se tiran un tiro. Se acabó la física para ustedes. No sé si se dan cuenta de lo que les estoy diciendo. Piensan. ahora me entiende por qué al principio de la clase le dije lo que le dije. Claro que sí. No, pero por eso yo estoy aclarando. A ver, yo cuando veo estas cosas, esperen que voy a ir sacando todo esto del dibujo porque no me interesa esto. Ahí está, saqué el sistema de referencia ese. Horrible. Ese no. Ese está bien. Muy bien. Ahora tenemos el sistema de referencia ahí que está bárbaro, porque no toca hacer ninguna recta vectorial. ¿Por qué? Porque todos los vectores convergen ahí. O sea que fue una buena acertada poner el sistema de referencia ahí. ¿Se dan cuenta de eso? Sí, si no me la recomplica a mí. Se complica mucho, porque tienen que restar vectores posición y después hacer todo el diagrama en el sistema, en el origen del sistema de referencia, para sea dinámico, sea estático, el problema sea lo que sea. Sí. Muy bien. Una vez que tienen las leyes, ¿acá qué van a usar? Las leyes de Newton. ¿Cuáles? Aquellas que estén relacionadas con la causa del movimiento. Y las leyes que están relacionadas con la causa del movimiento son la segunda y tercera ley. Que es la ley de masa y la ley de interacción. Porque la primera habla de cuando no hay causa de movimiento, que si no hay fuerzas, el movimiento debería existir eternamente o estar estático. ¿Está bien? Claro. O algo Sí. mejor, como yo lo digo siempre, la ley de inercia para mí es, cualquier sistema de referencia es bueno. Para mí es esa la ley de inercia. Pero bueno, lo podemos decir de muchas maneras. Ahora, acá no nos pasa eso, la primera ley no me sirve. Me sirve la segunda y la tercera. La segunda, porque me está hablando la relación entre fuerza y masa y aceleración, y la tercera lo que me está diciendo es que al tal cuerpo relacionado hay interacción. ¿Dónde veo la interacción? Entre la componente del peso en I y la normal. La normal sería la interacción de esta componente. Entonces yo tengo fuerzas que están en un eje y fuerzas que están en el otro. Entonces yo, ¿qué tengo que plantear? Según la tercera ley, que la sumatoria de todas las fuerzas que están en un eje, que serían las derivadas de los momentos que están en un eje, con respecto al tiempo, que serían la fuerza, es igual a la masa por la aceleración total del sistema. ¿Entiende lo que digo? Era lo que había dicho la clase pasada, que era como buscar el equilibrio de las fuerzas. Totalmente. Entonces, el tercer paso, el cuarto paso, perdón, para poder mirar esto, lo que tengo que mirar es aplicar las leyes, usar las leyes. Y tengo que mirar qué leyes tengo que elegir de la teoría para mi situación. ¿Entienden esto? Entonces, lo que yo voy a decir es que la sumatoria de todas las fuerzas que tengo en la dirección del eje X va a tener que ser igual a la masa por la aceleración del sistema. Y que todas las fuerzas que se van a ejercer sobre el eje Y, porque tengo dos ejes, en las direcciones esas que tengo ahí, X y Y está acá ahora, no está en cualquier lado, va a ser igual a la masa por la aceleración del sistema. Entonces tengo que plantear cuáles son las fuerzas en X, cuáles son las fuerzas en Y. ¿Cuáles serían las fuerzas en X? ¿Y la fuerza de rozamiento? Muy bien. Entonces, ¿Y el ahora peso tengo en que mirar X? cómo tomé mi sistema de referencia. No, perdón. ¿Cómo tomé mi sistema de referencia? Vamos a suponer que lo tomo positivo para este lado y Claro, hacia negativo abajo. para el lado hacia arriba. Y lo mismo con el eje Y. Negativo hacia dentro del plano y positivo hacia afuera del plano. Quiere decir que la normal sería una fuerza positiva y el peso en Y sería una fuerza negativa. La fuerza de roce la tomaría negativa y la fuerza del peso en X sería positiva. Claro.
¿Está claro? Entonces tengo que mirar todas esas fuerzas, porque mi sumatoria va a ser eso. Esa es la ley. ¿Qué sería la sumatoria de las fuerzas en X? Suman todas las fuerzas que actúan sobre X, sobre el eje X. Sobre el eje X. Tanto positiva como negativa. ¿Qué tengo ahí? Tengo La componente del peso. y le voy a tener que Peso en restar. X, El peso en X menos fuerza de rozamiento. Estamos poniéndole los colores para que lo vean bien. Estaba en verde. Y le tengo que restar la fuerza de rozamiento que le habíamos puesto de color violeta. ¿No? Muy bien. La fuerza de roce. No tengo más fuerza en X. ¿Y esto a qué va a ser igual? A la masa por la aceleración del sistema. Toda esta cuenta es esto que tengo acá arriba. ¿Qué más tengo que plantear? De acuerdo a lo que dice Newton. Estoy usando las leyes, ¿ya ven? Estoy usando la segunda y la tercera ley. Porque ¿esto qué es? El peso en X es la derivada de la fuerza, la derivada del momento con respecto al tiempo. O sea, son las fuerzas. ¿De acuerdo? La tercera ley. Sumatoria de las fuerzas en I. ¿Cómo va a ser? Va a ser la normal, el peso en I, que estaba de color naranja, hacia arriba positiva, y le voy a restar menos el peso en I. el peso en I. Y esto a qué va a tener que ser igual también, porque está en el mismo sistema de referencia, a la masa por la aceleración. Muy bien. Y ahora, recién ahora voy a resolver el problema para buscar la aceleración del sistema. Tengo dos ecuaciones con una incógnita que es mi aceleración, porque todas estas cosas las conozco. Son datos. Me va a decir, bueno, pero los pesos en X y el peso en Y no lo tengo especificado. Sí, pero tengo el ángulo. Entonces ahora empiezo a relacionar las variables con respecto al modelo que me dieron. Y tengo más de datos. Como esto es un cuerpo rígido, esta resta es nula. Hay una condición acá. Esto es nulo porque los cuerpos son rígidos. ¿Por qué es nulo? Porque la normal y el peso son dos fuerzas de interacción que se ejercen entre dos cuerpos que no son deformables. Quiere decir que esta se anula con esta. Si yo sumo esta más esta, da cero, porque son fuerzas donde se aplica la tercera ley. Mientras que la fuerza de roce con el peso en X, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque esto se está desplazando y no se anulan las fuerzas, porque aquí hay una evolución de movimiento. Profe, ¿sabe cómo yo me lo enseñaron a mí? Cuando yo lo planteaba, yo ponía la aceleración en el eje, no ponía aceleración del sistema, sino que ponía aceleración en el eje X y aceleración en el eje Y. Como en el eje Y no hay aceleración porque no se movía en ese eje, todo eso me daba cero. Nunca era este planteo así. La normal es igual al peso. Está bien, sí, está bien, pero sigue lo que digo de la aceleración, no se está moviendo en ese eje. Sí, pero si yo te pregunto, ¿por qué cero? No es porque no hay movimiento. Se anulan las fuerzas. Porque si yo ahora te pongo un objeto que se deforma, hay movimiento. Y aceleración. Y aceleración. Hay que aclarar el motivo, es porque el vínculo con el objeto son cuerpos rígidos. Eso digo, esa es la parte que nunca tuve aclarada, que nunca, a ver si me explico bien, nunca tuve el planteo de que es porque hay un cuerpo que no se deforma, sino que mi explicación siempre era que era porque como en ese eje no hay aceleración, todo va a cero. Muy bien, quiere decir que de esa ecuación, no tengo información, porque no puedo saber cuánto vale la aceleración. Esto no me da información de la predicción que quiero. ¿Qué es lo que me va a dar información? La primera ecuación. Lo que ocurre en X. Lo que ocurra acá. Porque en esa dirección está el movimiento
Y al ser un cuerpo rígido, tanto el vínculo como el objeto que me interesa, que es la pelota esa, al ser dos cuerpos rígidos, la información está metida solamente en esa dirección. Quiere decir que recién ahora, en el paso 5, voy a mirar qué variables están metidas acá para terminar de saber, de poner mi aceleración en términos de los que yo conozco. ¿Y qué conozco de acá? El peso en X. Y el peso en X está íntimamente relacionado con el ángulo de inclinación. Con este ángulo de acá. ¿Cómo está relacionado el peso en X con este ángulo? Porque si uno mira, el peso en X está relacionado con la, digamos, con la perpendicular que va desde el sistema de referencia a la base del plano. Sería el peso. Y eso forma un ángulo con la dirección tanto de Y como de X. ¿Se ve? Quiere decir que este ángulo y la suma de estos dos da 90 grados. Quiere decir que si conozco conozco este. Este ángulo es θ. Y hay una relación trigonométrica que me dice que si ustedes se fijan, este vector tiene la misma longitud, la misma distancia que hay acá abajo. Y el seno de este ángulo, que es el que conozco, porque estos dos triángulos serían los mismos, ¿sí? Porque son semejantes estos triángulos, este ángulo y este ángulo son exactamente lo mismo. ¿Y eso qué quiere decir? Geometría básica, ¿se dan cuenta? La geometría es la que me relaciona todas las variables. La forma que tiene el problema. Y si este ángulo es el mismo que este, el seno de este ángulo que da a este lado, conociendo el peso, me da este vector. ¿Se ve? Entonces, ¿cómo lo vamos a plantear entonces este vector? Acá, el peso en X. El peso en X va a ser la norma del peso, porque va a ser la longitud, ¿se ve? Por el seno del ángulo. Yo me gusta, si ustedes vieron mis videos de álgebra, la norma se pone con dos barritas, que sería la longitud del vector. En física hay una forma más cómoda de escribir la norma, es sacarle todo eso y no ponerle el sombrero, para no escribir tanto. O sea que cuando pongo P acá, me estoy refiriendo a la longitud. Porque ¿qué estoy haciendo acá? P, ¿qué sería en física? La magnitud, el valor numérico del peso. Ya no me importa la dirección, porque la dirección me la da el vector, que es el peso en X por el seno del ángulo. ¿Entiende? Porque esto sería como un producto escalar. ¿Sí? Entonces, no sé si estudiaron algo de producto escalar, pero bueno, vamos a tratar de obviarlo eso. Si no lo vieron, vamos a ponerlo como vector, directamente. O sea, vamos a tener el peso por el seno del ángulo. El producto escalar no es que es un vector por un escalar y da No, resultado el un producto escalar. escalar es el producto entre dos vectores y el resultado es un número. Es un escalar. Que yo acá no lo voy a hacer. Así que lo dejamos como vector. Quiere decir que el peso en X es el peso con su magnitud y su dirección y su sentido por el seno del ángulo. ¿Por qué? Porque es exactamente este vector que aparece acá abajo. Esperen que voy a borrar acá. Me borra eso. Sería este vector, que es el mismo que este de acá arriba, ¿no? ¿Cómo se descompone? Porque el seno de este ángulo es el vector, lado opuesto dividido hipotenusa, ¿no? ¿Cuál es el lado opuesto? El peso, vector, ¿ven? Dividido la hipotenusa. Perdón, peso en X, lado opuesto, ¿no? Es este. Dividido la hipotenusa. ¿Y la hipotenusa qué es? El peso, ¿no? Peso vector, acá, pues lo estamos considerando como vector. Sí.
que si quiero despejar el peso en X, ¿qué me da? Paso esto multiplicando. El peso por el seno del ángulo, ¿ven? ¿Se entiende o no se entiende? Si no se entiende, lo Sí, vuelvo a sí, hacer. se entiende. Sí. A ver, si ustedes tienen un triángulo así, acá se forman 90 grados. Tienen esto, ¿no? Este es el peso. Este es el peso en X y esto es el peso en Y. Y este es el ángulo en cuestión. ¿Cómo calculo el seno de este ángulo? Cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto sería Es X. decir, es decir, eso, Entonces, PX sobre P. esto es P de X, porque es exactamente esto, es lo mismo que esto. O sea que esto sería P de X sobre la hipotenusa. Como el triángulo es recto acá. P sería peso. Y si quiero despejar P de X, este pasa multiplicando, ¿no? Claro. Que es esto que tengo acá arriba. ¿Se entendió? Estas son Sí, las se entiende. relaciones métricas, que ustedes tienen que Sí, se saber. entiende. Perfecto, muy bien. Entonces, si eso está, ya tenemos el peso en X. ¿Qué otro dato tengo? La fuerza de roce. La fuerza de roce ya me aseguraron cómo la tengo que saber, cómo la tengo que calcular. Como el coeficiente de rozamiento por la normal. La normal la teníamos en naranja. Muy bien. La normal entra en juego, pero entra en juego acá, no acá. ¿Ven? Entonces, ¿ahora qué hago? Reemplazo todo esto acá arriba, en la ecuación esta. Entonces, ¿cómo me queda la historieta? Me va a quedar el peso Peso por por el seno menos nu rozamiento por lo normal. Esto es un número que depende de la fricción por la normal, que es un vector. Y todo esto tiene que ser igual a ¿qué cosa? A la masa por aceleración del sistema. La normal, ¿cómo se puede calcular la normal? El peso en Y. Exacto, es el peso en Y. Y es el Puedo peso sintetizar. por el coseno. Pero a Peso ver, por el ¿ya coseno puedo del terminar ángulo. el problema con los datos que tengo? Sí, ya lo puedo terminar. ¿Por qué? Después puedo hacer más cosas si no tengo datos. ¿Y acá puedo sacar la aceleración? Sí. ¿Cómo saco la aceleración? Paso la masa dividiendo, El ¿no? término. Y ya está. Y ahí tengo la aceleración. Ahí la saqué. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede achicar toda esta cuenta? Sí, después podemos hacer álgebra con todo esto. Podía poner el peso como masa por gravedad, por el seno del ángulo, por ejemplo. ¿No? El coeficiente de roce, y la normal la puedo escribir como el peso en Y. Y el peso en Y es el peso... Masa por gravedad por el coseno del ángulo. Bueno, Claro. Y ahí todo esto podríamos sacar se factor común masa por gravedad. ¿No? el Y peso en Y, simplificar después. el peso en Y, cuidado, porque es peso por el coseno del ángulo, la normal. No tengo ningún factor común. No, digo, si yo... Pero se dan cuenta que esto es todo álgebra, todo esto no aporta nada. El resultado ya está acá. Si ustedes tienen todos estos datos, tienen el peso, tienen el ángulo, tienen el coeficiente, la normal la saben porque se saca a través también del peso en Y. Es decir, ya acá está el resultado del problema. Esto es el resultado del problema. Esta es la evolución dinámica del movimiento. Después puedo poner numeritos acá. Cada vez que pongo un numerito sería un caso particular de ese problema. ¿Te das cuenta que no hace falta ponerle más nada? Después podríamos pensar si esto tiene las unidades correctas de la magnitud que tiene esto. Esto es una aceleración. ¿El peso en qué se mide? Pongamos Newton. Newton.
O sea, Newton sería kilogramos 9,8 Logramos fuerza. por sobre segundo al cuadrado. segundos al cuadrado, ¿no? Un Newton. Sí. Sí. A eso le resto otro, ¿cómo es? Otro peso. O sea que la magnitud de arriba, la unidad de arriba es esto. Porque si a una cosa le resto otra cosa que tiene la misma unidad, la unidad es una sola. ¿Está bien? De las dos cosas. No me importa lo que son estas dos cosas. ¿Está bien? O sea que arriba la unidad es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Y abajo qué tengo? Masa, ¿en qué se mide? Kilogramos. Esto con esto. ¿Qué me quedó? Metros sobre segundo al cuadrado. ¿Esto es una aceleración? Sí, porque mido en metros sobre segundo al cuadrado. Está correcta la unidad. ¿Hace falta poner numerito, hacer cuenta, decimales, y después mirar la unidad que nunca la invoco? ¿Se dan cuenta que se ahogan en un vaso de agua? Estuve cerca. Sí, escucho, por favor. No, digo que estuve Yo cerca. decía que me faltaba el ángulo a mí. No hace falta nada, ya está el problema resuelto. Cuando pongo números, son casos particulares de alguna situación que me interesa. Los problemas se resuelven en forma genérica, porque son predicciones, no son problemas. Yo que estoy prediciendo acá, la evolución dinámica del movimiento. Si yo quisiera, por ejemplo, ahora acá, esto que sería la derivada de ¿qué? De la velocidad en el tiempo. Si quiero la velocidad, ¿qué tengo que hacer? Integrar esto. O sea que tengo que hacer un integral de esto con respecto al tiempo. ¿Entienden? Tengo que integrar esta cosa con respecto al tiempo. Y tengo que mirar qué de todas estas cosas, y hay algunas de estas cosas que dependen del tiempo. Esto lo vamos a aprender con D'Alembert. Cómo se hace esa parte. Pero ya al tener la aceleración, ya tienen mucha información de un problema. ¿Se entiende? ¿Se dan cuenta que si quiero saber si está todo bien, y esto tiene la magnitud correcta? ¿Qué significa la magnitud correcta? Las unidades correctas en las cuales se tiene que medir toda esta cosa, y es una aceleración. ¿En qué se mide la aceleración? El metro sobre segundo al cuadrado, el kilómetro sobre horas al cuadrado, ¿no? Bueno, si lo pongo en el sistema internacional son metros sobre segundo al cuadrado. Entonces pongo las fuerzas en Newton, porque esto no tiene unidades, el coeficiente este tampoco tiene unidades, quiere decir que si resto dos fuerzas, arriba ¿qué mido? Newton. Newtons. Abajo ¿qué mido? Kilo. ¿Qué son newtons? Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Dividido kilogramos, los kilogramos se simplifican y me quedan metros sobre segundo al cuadrado. ¿Es unidad de aceleración? Sí, correcta, es una unidad de aceleración. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Quedó claro? Sí, sí. A ver, los demás. Jessica, Mauricio, Gabriela, ¿están por ahí? Sí, sí, estoy. Sí, profe. ¿Queda claro? Sí, ahora sí. Sencillos ejemplos. Bueno. A ver. Yo estaba escuchando la clase y estaba observando todo como lo hizo. Y entendí bastante bien. Bueno, Jessica, lo que hay que hacer ahora es tratar de ver si pueden agarrar el mismo problema y poner otro modelo y hacer exactamente lo mismo. O tratar de hacer algo parecido. No otro problema, el mismo problema. A ver qué sale. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Se resumiría bastante al no tener rozamiento, igual el problema. Por ejemplo. Está. ¿Qué más podría pasar? Podría cambiar el sistema de referencia. Ah, me complicaría. Complicado, por ejemplo. Me complicaría la vida. No, lo podría resolver por energía. A ver, ¿qué es resolver por energía? Me da gracia todo lo que le buscan la voltereta. Porque la energía no es algo útil en Newton, porque Newton nunca habló de energía.
¿Saben en qué año se acuñó el término energía en la física? Ah, no, pero me falta la velocidad acá. ¿Saben en qué año Yo se no habló solo. de energía por primera vez en la física? En No, ni idea. 1862. ¿Saben de cuándo es la teoría de Newton? De 1686. Casi 300, 200 años 200 después. años atrás. Entonces, cuando vos me decís voy a resolver un problema de por energía, un problema usando las leyes de Newton, es una falacia, es una mentira. Porque Newton jamás pudo hablar de energía, porque en aquel entonces no se hablaba, esa palabra no existía en la física. Más aún, no existía la física. Tampoco existía la palabra física, existía la palabra filosofía natural. Entonces, cuando ustedes dicen todo eso... Claro, porque acá Clara, que aclaraba por Newton, cierto. Un ejercicio Clara aclaraba por Newton. Newton en ningún momento usó ese palabrerío. No, pero no me había olvidado que eso lo estaba pidiendo en el ejercicio. Quiero que entiendan esto. Cuando ustedes miran este tipo de cosas, tienen que tratar... Si yo les digo, vamos a usar las leyes de Newton, si vamos a usar las leyes de Newton, no se puede hacer otra cosa. Ahora me va a decir, perfecto, con el otro problema donde estaba la parábola. Bueno, en ese en caso... tercero ahí me olvidé. Ahí me olvidé que tenía que ser por Newton. Ese problema la semana pasada. A ver quién se acuerda. Donde había lugar, como es trayectorias curvas. ¿Qué les Que no dije? la haga. ¿Por qué? Porque por no Newton me acuerdo por qué. no se puede plantear directamente por Newton, así como están. Hay que hacer algunas consideraciones sobre las leyes, porque hay que derivar las leyes. Porque hay que cambiar, hay que tomar como si fueran todas tangentes, todos planos infinitos, punto a punto. Y eso no es tan fácil de hacer. Por eso se puede, no tiene sentido hacerse. Porque son difíciles de identificar las fuerzas ahí. Porque la trayectoria no conserva, ¿qué cosa? No conserva la constancia de la velocidad en una trayectoria finita. Porque hay una diferencial de velocidad y de aceleración punto a punto. Entonces, cuando ¿Eso sería la integral de línea, profesor? Y ahí tampoco, porque la integral de línea no te sirve para nada ahí, porque la integral de línea opera sobre un concepto que viene después en Newton, que es el trabajo. No, pero la vez pasada nos dijo que no lo hagamos por eso. Dije por varias cosas. Dijo, no lo hagan. Yo les dije directamente que no lo hagan, porque no les di ningún... Claro. Porque por Newton eso no es tan fácil de hacer. ¿Se puede? Sí, claro que se puede hacer, pero no es algo sencillo de hacer. Para eso están las otras versiones donde no hay que usar fuerzas. Porque ahí la fuerza normal cambia punto a punto. No es lo mismo la normal en un pedazo de la parábola acá arriba que acá abajo. Tiene más curvatura. La normal abajo aumenta mientras que arriba disminuye. Ustedes pueden usar Newton fácilmente cuando la relación entre el vínculo y la trayectoria del movimiento del objeto que les interesa se mantiene siempre constante con las fuerzas que reacciona el vínculo, como el caso de la normal. O la tensión de una cuerda. Si ustedes tienen una cuerda con tensión variable, por ejemplo, en lugar de tener una polea que cuelga de una soga variable, que la soga es rígida, supónganse que en lugar de tener una soga rígida tienen un elastiquito de esos que atan los billetes, ¿viste? Los elásticos. Una gomita. Y una gomita, ¿qué pasa con la gomita? Sí, se va a mover, pero la tensión es variable. Cagaste, digo, claro. No es tan fácil hacer eso. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Distinto es una cadena, una soga de atar. Claro, porque el cuerpo es rígido. Cuando hay cuerpos deformables, sonaron, o cuando las trayectorias no conservan las reacciones con los vínculos en forma constante, como por ejemplo una curva, una parábola. En un círculo es fácil, ¿por qué? Porque la tangente siempre es la misma al círculo. Es la única curva fácil de hacer. ¿Entienden? Claro, porque es constante el círculo.
No me diga que por D'Alembert se puede hacer resolver los dos. Por D'Alembert se puede hacer todo, pero es más fácil hacerlo por Lagrange. Todo se puede hacer por las otras versiones porque no importan las fuerzas en las otras versiones, importan las coordenadas y la trayectoria. Porque hay que parametrizar la trayectoria. Una vez que uno parametrizó la trayectoria puede calcular cualquier cosa, sale rápido la aceleración. No necesita usar fuerza. Ahí le voy a hacer una pregunta. Sí, Porque escucho. yo vi los videos y habla siempre de parametrizar la trayectoria. Ujú. Creo yo que sería. Y lo que expliqué la semana pasada, está en el video de la semana pasada. Hay 3 videos de parametrización. ¿Qué es parametrizar? Parametrizar es asignar un valor, un parámetro que recorre los números reales de determinada manera dentro de las ecuaciones. Es darle un tercer valor que ese parámetro va a depender, que puede ser un parámetro de las coordenadas o un parámetro externo a las coordenadas. Eso fue lo que aclaré bien la semana pasada, lo primero que les dije que miren. Está bien, el de las coordenadas lo entiendo, pero el externo no lo entiendo. El de las coordenadas lo entiendo, el ETC. ¿Cómo? A ver, un parámetro puede ser cualquier cosa, puede ser siempre es un valor numérico dentro de una trayectoria, un parámetro. Yo puedo agarrar y decir, bueno, el parámetro puede ser el tiempo, el parámetro puede ser, qué sé yo, un ángulo, el parámetro puede ser un valor de la posición en una dirección dada, el parámetro puede ser la longitud de un péndulo, el parámetro puede ser cualquier cosa que esté representada por un número. Eso es un parámetro. Yo elijo ese parámetro y escribo todas las ecuaciones en términos de ese parámetro. Eso es parametrizar. ¿Está? Y eso es lo que explico en los videos, cómo se hace eso. Por eso les puse los de análisis. Si yo lo estuve viendo, pero por eso vi la parte de las coordenadas. Porque hoy no nos va a dar el tiempo, ya ahí ya estamos fuera de tiempo. La semana que viene voy a explicar bien con GeoGebra qué es parametrizar una curva. Que es lo otro que vamos a necesitar. Preguntonta, para que quede constancia. La semana que viene, por acá, allá, presencial, virtual, ¿qué vamos a hacer? Bueno. Usted dijo que tenía una mesa de examen. ¿Cómo? Usted había dicho que la semana que viene por ahí tenía mesa de examen. Claro, déjame ver qué pasa la semana que viene. Mando un correo mañana o pasado. Déjenme averiguar. ¿Está? Sí, Porque sí. tengo 2 mesas de examen, no sé cuántos son, tengo que mirar, me olvidé ahora de eso. ¿Está? Yo tenía anotado por acá algo del 17 bueno, que había mencionado. Vamos a ver qué podemos hacer la semana que viene. Yo igualmente lo que puedo hacer es grabarles un video y se los pongo. Perfecto. ¿Cómo se parametriza una curva? Puedo preguntar otra para seguir acumulando preguntas. Yo la semana pasada no me pude acercar al instituto, estaba a un paso de quedar internada. Pero, y no, digo la verdad, no pedí que era lo que teníamos que ver. Pregunto ahora, ¿cuáles eran los videos que teníamos que tener vistos para hoy? Y si hay algunos más para la semana que viene. Y yo les había dicho que terminen de ver la semana pasada, que terminen todo lo que sea, no solamente todo lo que sea de álgebra. Yo le había pedido que miren toda la parte de producto escalar, le había pedido todas las propiedades del álgebra, para que puedan introducir, y más que nada lo que tenían que hacer para esta semana era ver si podían abordar por Newton y mandármelo los problemas. Y que vayan avanzando con los videos. Ya habíamos terminado todo sistema de partículas, por lo menos que vayan mandándome algo de lo que les hice yo la otra vez en GeoGebra, con sistema de referencia, no sé. Yo la otra vez les di una lista de cosas. Era hasta el video 3, profe, nos había dicho, y lo de álgebra. Por lo menos dijimos hasta el video 3. Sí. Habría que ir avanzando, habría que mirar todo lo que es parametrización. Y yo explico de cero parametrización, no hace falta ni que grabe otro video, porque yo explico con ejemplos en GeoGebra y en los videos. No sé qué quieren. Tienen Los que de buscar el tema.
Tienen que buscar el tema. A ver, hay ¿Los de muchos- parametrización están en la parte de álgebra, profe? No, eso no está en la parte de ahí. Por eso están los videos de análisis. Esos En los de son análisis. matemáticos. O están los de análisis matemático, o están los videos anteriores del año pasado. Porque yo hago un resumen de cómo parametrizar una curva. Y pongo varios ejemplos. Hay varios videos de parametrización. Nadie los miró, los de parametrización. Nadie llegó a mirar algo de parametrización. Yo los profe. había visto el año pasado, pero ahora no los volví a ver. En el video 2, profe, de álgebra está lo de el GeoGebra. Bien, lo de parametrización, que es lo que más me interesa. Nadie lo encontró. Bueno, ahora lo voy a mirar yo en qué video y les voy a mandar un mail diciendo en qué video está. ¿Qué tienen que mirar? Se dan cuenta que es darles órdenes. Ustedes buscan órdenes. Tienen que buscar ustedes. Yo les doy el tema y ustedes tienen que estudiar. Ahí lo tienen todo explicado. Ustedes miraron los videos, están todo explicado de cero los videos. Las clases. Profesores les graban videos. Pregunto. ¿Cuántas grabaciones tienen para estudiar? Uf. Un montón, según Néstor. Sí, de álgebra hay muchísimo. No mío, de otros profesores. Ah, ¿de otro? No, nada. ¿Y cómo estudian con los demás? El profesor que teníamos en el otro instituto nos grababa los videos, pero era como la clase presencial. Un ejemplo con este y después... No te grababa los videos. Tenías un ejemplo de resolución Claro, de tenías un ejercicio grabado de hace años y vos veías siempre el mismo. Acá, en este instituto, ¿cuántos profesores les graban videos para que tengan para estudiar? Ninguno. Ninguno. ¿Y entonces cómo hacen? ¿Qué estudian? Pregunto, no sé, se me ocurre preguntar, porque a ver, como ustedes me preguntan a mí, yo también pregunto, porque digo, me llama la atención que no lo encuentren, porque son en los primeros videos que está. Yo en las clases de física hago el resumen ahí, de lo que tienen que saber de álgebra, hago un resumen. Después, si quieren alguien más mirar, tienen los de álgebra, pero no tienen que ir directamente a lo de álgebra, ahí yo hago un resumen. Lo de álgebra, lo de análisis, lo de parametrización, explico cómo se parametriza una curva en R2, en R3, creo que hice un círculo desplazado, ¿qué más hice? Hice una hélice, está todo eso. ¿Nadie lo encontró todo eso? Sí, profe, ¿ves donde explica lo de álgebra en el video 2 de álgebra? Ahora les voy a mandar yo, ahora cuando corte... ¿Dónde dice el producto vectorial? No, eso En es el otra video de la cosa. clase 2 también está igual. La Ahora les voy a parametrización. decir dónde está y qué tienen que mirar, así queda bien claro, porque parece como que estoy hablando en cualquier idioma yo. ¿Dónde utilizaba Ahora lo la busco. matriz de guía? ¿Es el video que utilizaba la matriz de guía? Déjame mirarlo a ver dónde está, porque hay mucho material. Hay mucho material y tienen que seguir las clases de esta materia, y cuando hay algo que les queda en el tintero, ir y buscar ese tema en las clases de las matemáticas. Pero tienen que saber si es de álgebra o de análisis. Ustedes no pueden distinguir todavía qué es de álgebra y qué es de análisis matemático. Una parametrización no puede estar nunca en álgebra, porque eso no es un tema de álgebra. Es un problema de análisis, parametrizar una trayectoria, aunque esté involucrada los vectores. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Déjenmelo mirar y ahora les digo qué video tienen que mirar. ¿Estamos de acuerdo? Así van directo a parametrización. Porque está todo. Y tienen un montón de ejemplos hechos, uno por uno, para mirar. Eso sí es matemática, tienen que mirar cómo se hace. Porque ese es el centro de la teoría de D'Alembert. Si no, no podemos hacer nada de D'Alembert si no aprenden eso. Es algo distinto a esto. Pero tampoco, por eso primero quiero que terminen de mirar esto ahora. Porque si no, después cuando tengan que comparar, ¿qué van a comparar? Si no, tampoco saben hacer lo de Newton. Entonces,
Tenemos que ver algo, una versión distinta a algo que todavía tampoco conocen bien. Entonces, estamos mal. Profe, puede ser que, a ver si lo tengo acá. Habíamos visto, No teníamos el empecemos canal con- especial. Déjame que te lo mande, déjame que te lo Ah. mande. porque si no empezamos con las teorías y dale, que te dale. Engrosamos un montón de cosas y no decimos nada. Vamos con precisiones. La precisión están ahí los videos, están todos grabados. Bueno, ahora yo te digo cuál y ahí estudian con eso. De tal a tal está tal tema. ¿Está? Ahora cortamos y cuando volvemos se los mando. Y si no, se les mando un mail. Les mando un mail donde dice todo. ¿Está? Así se quedan tranquilos de lo que tienen que mirar. Y traten de ver si pueden ir haciendo algo con Newton, lo que les acabo de explicar hoy. Tener en cuenta fíjense que yo no usé números, no usé nada de todo eso, usé las leyes nada más. Bueno, ¿Está? Perfecto. sí, sí, Bueno, nos encontramos a las 8. Así cerramos listo. temprano. ¿De acuerdo? A las Sí, 8 sí. nos volvemos a encontrar con el otro link. Porque hay alguien que viene a esa hora. Avísenle a la persona que está atrasada. Siempre estamos atrasados.